Tengo audio ahora. Perfecto. ¿Suena? Bueno, nosotros integramos Social 21, es una fuerza que es muy joven, tiene apenas 2 años y moneditas de existencia, con la perspectiva de presentarnos a elecciones y disputar la conducción del Estado. Para nosotros el eje de desarrollo de la nación es una ideología argentina, un verdadero modo de desarrollo que arranca con el campamento del Plumerillo con el general San Martín, que sigue con la nacionalización de la banca y el comercio exterior de Juan Manuel de Rosas, que continúa con Irigoyen y el mayor legado del patrimonio público argentino, que es la YPF 100% estatal, impenetrable a capital privado, y más de 300 empresas del Estado que empezamos a tener con Juan Perón. En esa línea nacional, el desarrollo ha sido siempre impulsado por la empresa estatal, porque antes de Somisa no había industria del acero argentino, antes de YPF no había industria del petróleo, y antes de Astillero Río Santiago no había industria naval de gran porte. Nuestra historia reciente, y me voy a remitir a nuestros viejos, es la línea que recupera Asociación Trabajadores del Estado, de Juan Horvath. A partir de la recuperación de AT, después se da en un determinado momento la creación de la CTA, a partir de, entendemos nosotros, la fuerte energía que dio la victoria contra el proceso de privatización de Astillero Río Santiago. Desde ahí nosotros construimos esta línea política a partir de Germán Abdala, Ángel Cadelli de Astillero Río Santiago y los petizos de Peirano y el negro Jorge Acedo, queridos compañeros nuestros que impulsaron la línea de defensa de las empresas del Estado en la década del 90. Bueno, luego de la victoria contra el proceso de privatización de Río Santiago, nos dimos una política ya no solo de resistencia, sino de ataque contra las multinacionales del comercio exterior que se expresan a través de sus navieras, Cargill, Continental, André, Bunge, como sus containeras, Hamburg Süd, Mediterranean Shipping Company, Maersk Sealand, Hapag-Lloyd, etc. Apenas 5 navieras dominan los graneles y 9 containeras dominan el 90% de las cargas en contenedor, que son aproximadamente 1.200.000 contenedores que se mueven en el año en el país. En los 90 Menem nos revienta la reserva de carga, el derecho internacional de transportar la mitad de las cargas de importación y la mitad de exportación, nos destruye el Fondo de la Marina Mercante, donde teníamos el financiamiento para construir los buques en astilleros argentinos, y destruye ELMA. No la pudieron privatizar porque con Germán Abdala y Ángel Cadelli logramos frenar la privatización de ELMA, y también con una activa participación de el negro Jorge Acedo y Peirano, que se logró constituir en la bicameral. En ese momento, cuando Germán estaba en el grupo de los 8, se logró frenar la privatización del ELMA, pero se vendieron sus barcos como chatarra por monedas y se la vació. Entonces nos quedamos sin empresa estatal de navegación. La supuesta burguesía nacional creyó que se iba a quedar con las cargas que abandonaba ELMA. Siamar, Astramar, del Ben y Marúa, que eran armadores privados nacionales, creyeron que se iban a comer los fletes de ELMA. Craso error. Craso error. Los fletes se los terminaron comiendo las multinacionales del comercio exterior, y todas esas navieras terminaron cerrando. Atrás de ellas vino la caída de los astilleros privados, como es Astarza de la familia Alzogaray y Mestrina en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Tigre, Príncipe Mengui Penco, Alianza y Sanín, en la ribera sur del Riachuelo, en Barracas al sur, Avellaneda, y Astillero Corrientes de Buñisqui, que tampoco tiene actividad. Entonces, la política que nos dimos son 2 proyectos de ley que actualmente tienen estado parlamentario, que con eso arrancamos,
que son transporte por agua con reserva de carga, tiene estado parlamentario del año 2002, es una política que tiene origen en el astillero Río Santiago, pero que cruza las fronteras de la fábrica e incluso las fronteras gremiales de Asociación Trabajadores del Estado. Y esa política hoy está siendo impulsada por un conjunto de argentinos que mayoritariamente no son trabajadores del Estado, no son de ATE, sí de la CTA, por la política amplia que la CTA se dio en un momento de ir al encuentro con los desocupados, con los trabajadores en negro y con todos los trabajadores argentinos, más allá de que tuvieran encuadramiento gremial o no. Y en ese momento se impulsa transporte por agua con reserva de carga, que es recuperar la mitad de los fletes de importación y la mitad de exportación para buques de bandera nacional. Con eso nosotros terminaríamos con el quebranto de 7.000 millones de dólares que el país tiene en su balanza comercial. La balanza comercial de la Argentina está entre 60 y 70.000 millones de dólares al año, y 7.000 millones de dólares el país paga al extranjero por realizar los fletes que no realiza por sí mismo. Con la reserva de cargas realizaríamos 3.500 millones de dólares, la balanza quedaría estabilizada en cero, pero además estos 3.500 millones de dólares nos darían una ganancia limpio de pelo y barba de 1.500 millones de dólares al año aproximadamente, en promedio entre cargas containerizadas, petróleo y graneles. El segundo proyecto es Fondo de Desarrollo de Industria Naval. Con el FODIN nosotros le cobraríamos un gravamen del 2% a las multinacionales del comercio exterior, que eso nos daría un ingreso fiscal constante de 140 millones de dólares, que entre la cuota del armador de 40% de subsidio naval y el 60% de cuota por la construcción de buques en astilleros argentinos, se estabilizaría el fondo en unos 350 millones de dólares al año. Esto nos daría un financiamiento equivalente a la construcción de entre 5 y 7 buques Panamax, que son los que actúan, el tamaño que hoy está operando en el Paraná, 200 y pico metros de largo, 32 metros de ancho, el máximo que resiste el canal de Panamá antes de su ampliación, y con el calado que se está operando hoy en la cuenca del Paraná. Es suficiente. Ese tipo de buque debería ser construido en astilleros argentinos, y el Plan Naval Argentino que hemos creado allá por el año 2010 establece la necesidad de tener 118 graneleros, 39 petroleros y 14 buques portacontenedores, que es el tamaño de la Marina Mercante Argentina para realizar esa reserva de carga del 50% del movimiento total. Bueno, ¿y quién va a navegar? Sería la gran pregunta que falta. Bueno, para eso se necesita volver a un armador nacional. Los privados, la burguesía nacional, no tienen ni la voluntad, ni mucho menos la fuerza, y tampoco el factor de escala para poder disputar a estos grandes monstruos que hace 500 años que dominan la navegación de ultramar, disputarle el mercado de cargas. Entonces necesitamos del actor estatal, así como YPF en el petróleo, como Astillero Río Santiago en la construcción naval, así como Somisa en el acero, así como las fábricas militares, así como la Petroquímica General Mosconi o la Petroquímica Bahía Blanca, que son las que marcaron el rumbo del proceso productivo argentino con su cadena de valor de pequeña y mediana empresa asociada. Se necesita de una naviera estatal, y para eso el proyecto de ley, que también tiene estado parlamentario, que es ELMA 21, Empresa de Líneas Multimodales Argentina. Ya no una ELMA marítima como supimos tener, porque a partir de la década del 60, el movimiento de cargas internacionales se transformó profundamente y todas las empresas se reconvirtieron en multimodales. Estas navieras que dominaron 500 años la navegación de ultramar empezaron a absorber redes ferroviarias, a tener flota de camiones, a operar con barcazas, a operar con aviones, y esto da un servicio de transporte multimodal que la Argentina, para ponerse a la par de estas multinacionales del comercio exterior, necesita tener una empresa que opere en toda la cadena de valor de transporte. Que levante con los camiones la cosecha en el campo, que la transfiera en una maniobra en la playa ferroviaria al ferrocarril, que del ferrocarril llegue al puerto y en la terminal ferroportuaria cargue al buque, y dominar toda la cadena de valor del transporte y no solamente la marítima. Entonces, ELMA 21 es el tercer proyecto que constituye ese trípode de soberanía nacional que venimos impulsando desde la victoria contra la privatización del astillero Río Santiago, para que la Argentina
vuelva a navegar, vuelva a construir esos barcos en astilleros nacionales y opere sobre el mercado de cargas que la reserva de carga tiene que recuperar para el país. Eso es a grandes rasgos como para presentarnos hoy con todos los compañeros que estamos compartiendo y conociéndonos por lo menos de nuestra parte en este momento, gracias a la invitación de Fernando Peirano, que nos hace parte de esta comunicación y este debate. Y bueno, en la concepción que venimos impulsando desde la década del 90 para que la Argentina vuelva a tener ejercicio de comercio exterior, lo planteamos en estos términos industriales porque hay mucho agite con respecto a la nacionalización del comercio exterior, que es una consigna argentina que tiene 150 años porque lo hizo Juan Manuel de Rosas, que es el primero que nacionalizó la banca de comercio exterior. Ahora, el ejercicio de ese comercio exterior tiene un actor físico que es el buque, principalmente. No alcanza a contener una oficina en Puerto Madero. Eso es territorio enemigo. Lo que necesitamos es el actor físico que realiza el comercio exterior, que es el barco. Esto ya lo puso en discusión Perón en la década del 40, frente a los ingleses y el comercio de carnes. Los ingleses pagaban aproximadamente $300 la tonelada. Perón le dice, ahora van a pagar $600. Los ingleses dicen, es el doble de lo que vale. Perón le responde, no, en el mercado internacional de Chicago, la carne cotiza $700 la tonelada. Es menos del precio internacional. Los ingleses dicen, de este modo no compramos más carne. Perón les responde, bueno, vamos a ver quién aguanta más. Si ustedes que tienen el apetito o nosotros con nuestros buques con carga refrigerada. Porque donde no quieran comprar, ponemos proa a Rusia, a España, a África o a la patria grande del Caribe y la América del Sur, y la carne argentina, codiciada internacionalmente, va a tener precio y va a tener acuerdo bilateral y equilibrado para que la Argentina pueda realizar con su saldo exportable ese comercio internacional. Entonces, el actor físico del barco es lo que define el comercio exterior. Decía un argentino santafesino, cuando los países son libres, su política interna determina su comercio exterior. Cuando los países son colonia, es el comercio exterior el que determina su política interna. Esto que afirmó el Che Guevara hace más de medio siglo es una verdad tan vigente como cuando lo sentenció el Che. Entonces, si la Argentina está en un volumen de 140 millones de toneladas de producción agrícola y el pueblo se alimenta poco, caro y mal con apenas el 8% de la producción, el problema del hambre en la Argentina no tiene que ver con la producción, tiene que ver con el comercio exterior. Lo mismo con las importaciones, importamos 30 millones de toneladas de productos de alto valor agregado de manufacturas industriales, de lo cual tampoco tenemos referencia de precio, porque las cámaras importadoras compran y venden en el país sin que nosotros sepamos cuál es el verdadero valor de las cosas en el mundo. Entonces, tener una marina mercante que lleve nuestras exportaciones y defienda nuestros precios en el mercado internacional, y tener una marina mercante que nos permita ir a buscar los insumos industriales, la maquinaria, el combustible que necesitamos allende los mares, nos permitiría a nosotros generar pactos bilaterales y equilibrados con las naciones y poder tener una referencia real de precios a través de los lotes económicos de transporte. Porque establecer la importación de máquinas y herramientas para nuestra industria a través de un lote económico de transporte significa cargar un barco a tope y generar una operación comercial de envergadura donde el costo unitario del producto que adquirimos en el mundo baje. En vez de comprar de a uno, comprar de a miles nos permitiría poder bajar el quebranto de la balanza comercial en importaciones y esos dólares reservarlos para otros temas. Entonces, para nosotros el plano de clivaje de la liberación nacional es qué hacer con el comercio exterior. Y para eso tenemos los 3 proyectos de ley con estado parlamentario que venimos hace 18 años presentando, estamos como en la resistencia peronista, hace 18 años que venimos
impulsando los proyectos, y la partidocracia demoliberal argentina, de liberales y keynesianos, se hacen los pelotudos y no atienden este tema como corresponde, teniendo al astillero más grande de América Latina, como fue Astillero Río Santiago en su momento, listo para cumplir la misión que le encomendó Perón cuando lo creó, que es crear la Marina Mercante y la Marina de Guerra. Hoy el astillero está absolutamente paralizado, y el astillero está en manos de las rosquitas electorales, de los políticos profesionales, que en vez de terminar los 2 barcos que tenemos que entregarle a Venezuela, hacernos de la opción de traernos 2 de Niterói y de Brasil que están parados también ahí, y gatillar a nuestro favor la cláusula con Petróleos de Venezuela para hacer la opción de 2 buques más, el astillero está dedicado a reparar camas viejas del PAMI, que es un trabajo de herrería que encima le quita el laburo a la pobre gente que en los talleres de herrería de la región se gana la vida con una máquina de soldar y una moladora. Entonces el astillero es una fábrica de alta complejidad que logró fabricar hasta la década en la década del 70, llegamos a fabricar grandes motores diésel bajo licencia de Fiat Grandi Motori Trieste de Italia, Sulzer de Suiza, MAN de Alemania, Burmester & Wain de Dinamarca, llegando al máximo nivel de complejidad en lo que es la industria naval, fabricando esos grandes bienes de capital que son los barcos, que quiero explicar, y con esto no sé si ya me excedí del tiempo, pero quisiera explicar cuál es la cadena de valor de la industria naval, porque hay muchos de los compañeros acá reunidos que son fierreros como nosotros, y quisiera manifestar esto. La chatarra naval es muy codiciada en el mundo, en la industria. ¿Por qué? Porque es baja en fósforo, es baja en azufre, que son contaminantes, pero también es baja en carbono. El bajo carbono que tiene, si nosotros solo lo podemos obtener de la chatarra naval, porque reducir carbono del acero de otro origen es muy costoso. Hay que reducir con oxígeno y lo hace muy costoso. Por eso la chatarra naval es codiciada. Eso cotiza 10 centavos de dólar por kilo. Si nosotros la fundimos y hacemos chapa naval para hacer buque, por ejemplo, o motor, obtenemos $1 por kilo, multiplicamos por 10. Si con esa chapa hacemos casco o casillaje de un barco, un trabajo de calderería, eso sube a $3 por kilo, lo podemos cobrar $3 por kilo. Si nosotros ese acero hiciéramos una pieza fundida como un barbotín, por ejemplo, podríamos obtener $5 por kilo. Si esa pieza fuera fundida y forjada con un martinete, podríamos obtener $7 por kilo, en el caso de un ancla o de una biela, por ejemplo. Si además nosotros la mecanizáramos, podríamos obtener por el mecanizado de esa pieza entre 9 y $12 por kilo. Pero si además esa pieza, biela, un cigüeñal, pudiéramos integrar una máquina compleja como es un motor, un motogenerador o un motocompresor, podríamos obtener entre 18 y $28 por kilo. No hay LELIQ, no hay LEVAC, no hay contado con liqui, no hay un carajo de especulación financiera que nos dé el 2.800% de valor, como nos da esta cadena de valor del acero. Y ahí no hay ningún especulador financiero, ahí están todos los compañeros de todos los oficios, los fundidores, los noyeros, los forjadores, los soldadores, los mecánicos, los pintores, los electricistas, todos los oficios con los cuales los argentinos nos ganamos la vida todos los días y llevamos el pan a la mesa, que está dentro de esa cadena del acero naval que tenemos que recuperar. Porque ese es el modo argentino de producción que llegó a integrar en grandes motores diésel, bajo licencias internacionales, el 75% del valor en la década del 70. Eso lo hicimos y eso es lo que debemos volver a hacer. Bueno, muy bien, Martín, muchas gracias. Abrimos las preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, les dije que me pidan acá por el chat, cualquier cosa. Yo tenía una pregunta para Marco, pero justo se tuvo que ir, tenía una reunión de comisión directiva, mandó saludos, igual Fede, que también tuvo una reunión y mandó saludos. Tenía una pregunta para Marco, que la voy a hacer igual para que quede, en algún momento la vamos a contestar, porque yo soy de Arequito, capital nacional de la soja, centro sojero del país, ahí hay soja y maquinaria agrícola. Y
sé de trabajadores de distintas industrias que tienen que ver con el agro, digamos. Y yo sé que el 5%, que esto hemos charlado con algunos de los compañeros que estamos acá reunidos, el 5% de lo que es una máquina representa todo el gasto. Y otros. Juan Pablo, estás teniendo problema con el audio. ¿Yo? Sí. Sí, medio que se me había cortado, pero... Y ahora es como así, un poco raro. Lento. A vos también te escucho lento, sí. Sí, bueno. Debo tener poca señal capaz. Bueno, no sé si querés hacer algún aporte más, Martín, aprovechar que está todo el mundo en silencio, que vos te veo con ganas de hablar ahí. Bueno, en función de lo que vos planteás de la unidad política que necesitamos, bueno, nosotros en este momento hay un montón de jóvenes argentinos entre 20 y 30 años que han tomado las banderas de lucha y la propuesta política que tiene origen en Astillero Río Santiago, que no pertenecen a él, no se ganan el pan trabajando en el astillero, pero han tomado esa línea política que se expresa en los proyectos de ley que mencioné, en transporte por agua con reserva de carga, en FODIN y en ELMA 21, como causas sagradas de los argentinos, de las banderas con las cuales los argentinos hemos luchado siempre por nuestra liberación. Y siendo nosotros un país que produce, como vos mencionás, alimentos para más de 400 millones de seres humanos, la cuestión debe definirse a través de la nacionalización del comercio exterior. Y la línea que planteamos tiene que ver con una aplicación dentro de la ley argentina de los elementos que necesitamos recuperar, como la reserva de carga y el financiamiento naval, porque esto además de una facturación en dólares, que está en el orden de los 7.000 millones de dólares en el flete marítimo, es un montón de laburo, porque construir la marina mercante nos daría 150.000 puestos de trabajo para siempre en astilleros argentinos. 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para la hidrovía, es el tamaño de la flota que el país necesita. Esto da mucho laburo, los astilleros son padres de industria, generan un montón de laburo en la pequeña y mediana empresa, la calidad naval que se exige internacionalmente genera una mejora en el proceso productivo, una mejora en la calidad, porque hay que cumplir con normas internacionales de navegación, uno no hace un barco como uno quiere, hay que cumplir con normativas internacionales de calidad, y los argentinos este patrimonio lo tenemos, está en peligro, el astillero Río Santiago sigue bajo proceso de privatización después de 30 años, nadie lo sacó del proceso de privatización en estos 30 años, el astillero es un extranjero en su propia tierra porque lo metieron dentro de una zona franca, para lo cual cuando el astillero fabrica un barco para un cliente o quiere comprar, adquirir de su cadena de valor argentina, de sus pymes, los insumos necesarios, tiene que realizar una operación de comercio exterior. Parece ridículo, pero a esto nos ha llevado la partidocracia demoliberal los últimos 30 años. Entonces, sacar al astillero de la zona franca, sacarlo del proceso de privatización en el cual se encuentra, cuando Menem sacó a privatizar las 27 empresas del área de defensa, en las cuales también estaban las fábricas militares, es una tarea que hay que realizar hoy y que, a nuestro entender, debe ser parte de la política que debemos impulsar todos los argentinos honestos y patriotas, que queremos una Argentina libre y no una colonia de signo
liberal norteamericana bajo la doctrina de Friedman o liberal keynesiana bajo la doctrina del lord inglés John Maynard Keynes. Hay una línea nacional que ha prevalecido históricamente sobre el imperialismo, que es la que expresaron San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, y en la década del 70, tanto la CGT de los argentinos, con Sergio Caracachó, radical, de YPF, Agustín Tosco, Izquierda, Tornero, de Luz y Fuerza, y Atilio López, de Cordobés, colectivero y peronista, mostraron una amplitud política. Che, aquí tenemos unas dudas. Junto con la tendencia que en la década del 70, que es lo que después la dictadura vino a masacrar. Ahora, en este plano, viejas consignas como nacionalizar la banca exterior, para nosotros tienen una aplicación práctica, recuperando reserva de carga, financiamiento, actividad naval y producción para la defensa, porque el astillero además es un gran constructor de armamento. Y los estándares de calidad que ha alcanzado construyendo 6 corbetas misilísticas bajo normas militares de la NATO, componentes nucleares para Embalse Río Tercero, para Atucha, es una fábrica de alta complejidad que debería en este momento, junto con las fábricas militares, conducir el proceso económico del país, dándole a la pequeña y mediana empresa argentina conducción de obra, garantía de calidad y formación profesional para sus trabajadores.